Javier Alcaraz es diseñador gráfico y está especializado en el diseño de tipografía y en dirección de arte para diseño editorial. Javier se inició en el diseño de periódicos en Argentina y trabajó en el desarrollo de publicaciones y comunicación institucional en Ecuador. Dirigió varios proyectos, como el proyecto experimental PARE, que participó en diferentes encuentros en Buenos Aires, en La Habana, Quito, Edmond, y fue reseñado en diferentes revistas latinoamericanas y de Europa. En el 2004 se vino a vivir a México y trabajó para importantes editoriales como Grupo de Medios y Expansión. Formó parte del Círculo de Tipógrafos y de la Fundición Digital FontStage. En el 2011 fundó el despacho El Cerezo, donde actualmente trabaja como freelance, donde desarrolla publicaciones editoriales, proyectos de identidad y de producción tipográfica para clientes como Google, la Secretaría de Cultura en México, Tetra Pak, Forbes, Storytel, Reader's Digest, entre otros. También recientemente es miembro fundador de la Asociación Mexicana de Tipografía. Ha escrito diversos artículos especializados y realizado diferentes talleres orientados a la tipografía y al diseño editorial. Pues ha impartido clases en diferentes programas de maestría en diseño editorial, como en Centro de Estudios Gestal en Veracruz, y también ha estado participando en la maestría aquí en San Luis Potosí, en la maestría en Ciencias del Hábitat, y de igual manera ha participado en la licenciatura en Comunicación Visual de Coco School, México. Pues bienvenido, Javier. Te agradecemos mucho el que nos acompañes. Y pues adelante, Javier, muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Manolo. Para mí, un honor, un placer, un gusto, no solamente de poder estar aquí en esta tu casa virtual ahora, pero siempre compartir contigo es un placer, Manolo. Y además que te admiro mucho, para mí eres un referente, espero que tus alumnos también lo sepan valorar. Y entonces me llena de orgullo, de honor y de presión también, ¿no? Sí, por supuesto que sí, claro, tengo que estar a la altura de quien me abre las puertas de su casa. Así que bueno, muchas gracias, y voy a compartir mi pantalla. Es que justo cuando me estabas presentando... A ver, justo que... A ver, ahora... No me... Dice que ahora... no, que ahora una tal... Que hay otra persona, ahora sí. No sé a quién le había dado el privilegio. Vale. Muy bien, entonces estamos aquí. Si bien la costumbre es hacer preguntas al final, es como un poco ya acartonado eso de la ponencia. Así que también yo creo que si alguien tiene una duda, alguien quiere expresar una opinión por ahí o lo que sea, puede interrumpir en cualquier momento, no es interrumpir, sino intervenir más bien, que yo con gusto trataré de parecer lo más coherente posible con lo que les vaya a decir. Lo que aquí les voy a mostrar, que esto es una manera de advertencia, lo que aquí les voy a mostrar no es una receta a seguir, no es el sumum de... No. Esto es simplemente ciertas consideraciones, aspectos, consideraciones para la selección tipográfica, y donde, que digamos que un poco de teoría y de cosas que fui aprendiendo de mi formación, tanto como en la experiencia, y he mamado de alguna manera de diferentes autores, de diferentes colegas, de diferentes
referentes. Así que seguramente se van a dar cuenta que está flojo de papeles, es decir, que le falta por ahí más sustento, y también seguramente se darán cuenta de que me estoy olvidando de cosas. Entonces, por eso claro, lo hice yo. O sea, no tiene mucha seriedad más que la que yo le puedo intentar dar. Así que tómenselo como una guía, como un panorama de a ver por dónde podemos ir para este tema, que por ejemplo en el seminario en tipografía editorial que se realizó hace poco, que lo organizó nuestro querido colega y amigo Paco Calles, por ejemplo había un módulo que era sobre selección tipográfica y que lo dio Isaías Loaiza, un referente también, y que bueno, entonces él decía, bueno, tengo 10 horas para dar este tema, ¿no? Y al final como que decía que hasta le parecía que se quedó un poco corto. Así que en lo que nos dé los 40 y tantos minutos que siguen, yo lo único que voy a hacer es abrir caminos. Es como irles diciendo, epa, ojo con esto, no te olvides de esto, a esto me refiero con lo otro, pero como si estuviéramos en la televisión, el tiempo es tirano y no nos va a dejar ahondar todo lo que quisiéramos. Ahora sí, cuando las condiciones sanitarias lo permitan, cerveza o cualquier otra bebida mediante, con gusto podemos profundizar en el tema que ustedes quieran. Y cuando también se reanuden los vuelos, porque ahora yo estoy del otro lado del charco. Entonces, vamos al rollo. Aquí está. Voy a cerrar esto aquí. Ahí está. Bueno, ¿qué es la selección tipográfica? Se me ocurrió que esto podía sintetizar, porque algunos hablan de una selección tipográfica de una manera como que es un aspecto que tiene que ver con la forma de la letra, ¿no? Hay que elegir la letra según ciertas características de su forma, ¿no? Pero eso es solamente una dimensión, solamente una faceta de la tipografía, cuando en realidad la selección tipográfica es un procedimiento polifacético, porque intervienen diferentes consideraciones, tanto teóricas como prácticas. Hay cuestiones que tienen que ver con conceptos, con simbolismos, con evocaciones en el otro sobre la selección tipográfica, y hay cuestiones que tienen que ver con el oficio de la tipografía, hacerla que funcione, que sobreviva lo mejor posible a las condiciones a las cuales se enfrenta para llegar con el mensaje que transmita. Entonces, con decir esto quiero decir que no hay necesidad de creer o mejor dicho, no hay que caer en el error de creer que con saber mucho sobre la forma tipográfica tenemos suficiente para poder seleccionar una buena familia tipográfica. Pero tampoco, por un lado, ¿no? Pero también lo que tenemos que entender es que la manera en que consideramos todas estas facetas, o sea, primero, la cantidad de facetas pueden abrirse mucho más de lo que yo he abierto, verán que he abierto en esta presentación, sino que también la manera en cómo trabajamos con ellas se puede ir variando. Me refiero concretamente a que se pueden abordar mediante un razonamiento, es decir, de una manera deductiva, con el uso de la razón, del análisis de ciertos aspectos y ciertas facetas, o mediante la intuición. Ahora bien, yo les voy a ofrecer algo que trata de parecerse a un análisis o algo racional, pero lo que quiero mostrarles no quiere decir es que estoy descartando o que estoy invalidando un acercamiento intuitivo. Ahora bien, yo recuerdo que el filósofo Henri Bergson decía que la intuición al final de cuentas es como una simpatía que se genera cuando uno, con un objeto, cuando uno de alguna manera como se teletransporta en ese objeto. Entonces, hay verdades, hay cuestiones que hacen único a ese objeto que se entienden, pero no por una evidencia, no por algo evidente, sino por una sensibilidad que se tiene.
Entonces, la intuición, también decía Bersón, que es como experiencia disfrazada. A lo mejor tener un procedimiento más racional, más analítico, nos permite alertar de ciertas consideraciones que poco a poco los vamos a ir asimilando para que luego desarrollemos esa intuición. Se los digo porque suele pasar generalmente, y el otro día que tuve la posibilidad de tomar un café con un diseñador importante, y me comentaba, ¿no? Hablábamos del tema tipográfico, que si yo al final él me confesaba, no voy a decir el nombre por supuesto, pero me confesaba que al final de cuentas él elige la tipografía que le gusta. Él no anda con muchas vueltas a la hora de selección tipográfica. Él elige la tipografía que le gusta y que esto sale de 4 o 5 en general. Vale, perfecto, ¿no? Ese es un criterio y es una relación mucho más intuitiva. También este diseñador tiene más de 20 años de experiencia y viene dándole con la tipografía y habrá probado 12.000 para quedarse con estas 5. Entonces, no invalidemos el acercamiento intuitivo, pero tampoco creamos que si elegimos la intuición tenemos que descartar la razón. ¿Sí? Síntesis, estamos en esta era también. Si hablamos de un acercamiento que es un poco más racional, analítico, deductivo, si queremos decir, para elegir una tipografía, pues necesitamos una premisa, es decir, ciertos supuestos que luego de analizarlos, de poner en prueba, de buscar evidencias, de abordar estos aspectos, se validan o se invalidan estas premisas, o más bien se generan conclusiones, ¿no? Estos son los puntos a considerar de cualquier brief. Es cierta característica del método científico que puede tener el proceso de diseño, ¿no? Entonces, si tenemos que buscar una tipografía, hay que hacerse preguntas primero y tener bien claras esa respuesta, o por lo menos ir acotando las respuestas para empezar a buscar la tipografía adecuada. Es muy difícil, o sea, no hay una tipografía que sirva para todo, ni que sobreviva a todas las cosas, ni hay un solo aspecto de la tipografía, por decir algo, legibilidad, que sea, digamos, en cualquier situación comunicativa, superior a las demás, siempre. Entonces necesitamos pensar qué es lo que se necesita comunicar. Que necesitamos comunicar no es lo mismo que necesitemos comunicar la historia de un prócer y su vida romántica en una novela histórica, o la ubicación de los diferentes pueblos cercanos en un sistema de señalización de carreteras. ¿A quién se lo vamos a comunicar? Y esto es algo que por ahí nos hace un poco de ruido a los diseñadores cuando elegimos nuestros objetos de diseño, ¿no? Pensar en el otro. Sí, hay una tendencia, o más bien ya está más que consolidada, más que una tendencia, sobre todo en el medio digital, el criterio del diseño pensado en el usuario, ¿no? Pero hay que pensar la tipografía en el lector, es decir, ¿qué es lo que lee este lector? ¿Por qué se lo vamos a comunicar? Es decir, ¿por qué esta información debe ser valiosa para este lector? Todo esto son pistas y premisas que los diferentes aspectos nos pueden empezar a resolver si los ponemos a prueba, y depende de cómo vamos guiando nuestra brújula para la selección tipográfica. Es importante saber también para qué es esta información, qué es lo que va a hacer el lector. No es lo mismo una información, una tipografía que tenga que vehiculizar una información para armar un mueble de IKEA, aunque no tienen ninguna información textual, pero para el manual de un refrigerador, como les dije antes, una novela histórica, porque tiene lo que hará el lector con esa información será diferente. Entonces también lo predispone de manera diferente para el tipo. Y esto le genera también algo que vamos a ver, que son los géneros.
ciertos condicionantes que ya te permiten, digamos, son como claves para leer diferentes objetos de nuestra experiencia. Mediante qué soporte lo va a leer. Y también qué necesita la complejidad del contenido. Y así podemos ir detallando diferentes preguntas que nos puedan guiar, ¿no? Para poder hacer una selección tipográfica que se ajuste a una necesidad concreta. Y en esto voy a insistir. Si bien hay aspectos formales de la tipografía o ciertas prestaciones que nos pueden parecer, digamos, universales, es verdad también que cada proyecto de comunicación tiene sus propios objetivos y sus propios problemas. Y las tipografías, a través de la selección que hacemos, deben poder atender esos objetivos que van a variar, así como van a variar esos problemas y tienen que salir airosas de ellos. Por eso es importante entender los aspectos para elegir la tipografía y que entonces los pongamos a prueba de acuerdo a las diferentes condiciones. Insisto, cualquier pregunta, ya misma, bienvenida sea. Entonces, yo antes tenía como este esquemita, primero mental, y lo tenía con 4. Luego fui aprendiendo más cosas y lo desarrollé con 6. Luego con 7 y ahora ya lo veo con 9. Entonces, creo que todo se puede, hay muchas cosas que se pueden reunificar, que se pueden hacer menos grupos, siguiendo las directrices del gurú John Maeda. Simple es mejor, hay que agrupar y hacer menos cosas, pero sí quiero aquí en esta instancia como expandir un poco para que podamos focalizar en cada uno de estos aspectos que son importantes a la hora de elegir una tipografía. Más allá del proyecto en sí, es decir, digamos, la manera en cómo abordamos, por ejemplo, la elegibilidad o la importancia que tiene el uso, la aplicación o la estética o la expresión va a variar de acuerdo a si es, vuelvo otra vez, una novela, un manual de usuario para un electrodoméstico o una señalización de carreteras. Pero estos aspectos existen constantemente a la hora de elegir una tipografía. Entonces, creo que tenemos que hablar, cuando hablamos de selección tipográfica, de criterios o áreas de consideración, donde podemos incluir un área de legibilidad, término bastante ambiguo si los hay, difícil de amarrar, pero que, digamos, de alguna manera todos sabemos por dónde más o menos va de lo que trata la legibilidad en tipografía. También tenemos que ver acerca del lector y el usuario, esto que les comentaba en las preguntas sobre todo anteriormente, es decir, quién es ese lector, sus intenciones, su hábito de lectura, es un lector avesado, es un lector novel, es un lector avesado, pero el tema que le voy a comunicar es demasiado novedoso para su universo literario. Todo esto puede influir en la manera en cómo perciba la tipografía, o incluso puede influir, de manera positiva o negativa. También tenemos que hablar de convencionalidad y géneros. Cuando hablamos de convencionalidad hay diferentes conceptos, criterios, hay acuerdos comunes en diferentes grupos sociales, de pequeños y cada vez más grandes, e incluso forman redes y se van interconectando, y estos van creando diferentes parámetros de percepción para poder experimentar el objeto tipográfico. Lo van a valorar, lo van a rechazar o aceptar. Y los géneros son como grupos, como les decía, como grupos de características que definen cierto cuerpo de obras que reúnen estas características determinadas. Entonces,
cuando yo estoy esperando cierto género literario, por ejemplo, también estoy esperando mentalmente una forma que desde mi punto de vista y desde mi conocimiento como usuario es coherente a ese género literario y por lo tanto se vuelve verosímil la relación contenido-continente tipográfico. Otro aspecto que hay que tomar en cuenta también son las licencias y presupuestos. Digo, van de la mano también. A veces podemos, yo sé que es un salto muy grande de la convencionalidad a las licencias, pero me gusta hacer énfasis en esto de la multidimensión. No porque sea importante la convencionalidad me voy a olvidar de lo que son las licencias que me permiten hacer ciertas cosas, y también para poder hacer determinadas cosas yo tengo que considerar los presupuestos, y a veces tenemos una gran elección tipográfica, pero el presupuesto no me alcanza para poder implementar esa tipografía. Entonces no es un factor a dejar de lado así nomás. Software, esto también es importante porque a veces elegimos unas tipografías que de repente para ciertos usos, por ejemplo, para una identidad, elegimos una tipografía para una identidad corporativa, institucional, un branding, y esta tipografía que tiene que comprarla el usuario, lo tiene que utilizar en diferentes tipos de software que generalmente son diferentes a los que usamos nosotros los diseñadores. Por ejemplo, Word necesita otra fuente para poder tener versalitas. Bueno, en realidad ya lo puede hacer, pero está tan oculto esa función dentro de sus aspectos tipográficos que el usuario común no lo va a usar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos si tenemos que elegir una tipografía para una identidad, pero no tiene el formato tipográfico necesario para que después la identidad se aplique como debe ser? Otro aspecto es el uso o la aplicación, le digo yo. Es decir, aquí hay, acá tiene que ver ya con el layout o con el soporte. O sea, esta tipografía va a necesitar ciertas cosas si de repente, no si de repente, va a necesitar ciertas cosas si lo vamos a utilizar para un pie de foto, o va a necesitar de otras si lo vamos a utilizar para una cabeza, un texto, un título en grandes dimensiones. Entonces, ¿cuál va a ser esa aplicación? El aspecto, la dimensión o la faceta estética o expresiva, que es la que quizás más nos gusta, la de evocar conceptos, referir a corrientes históricas, etcétera, etcétera, y que de esa manera también entran de alguna manera ligados con esas convencionalidades existentes en el lector, y así pueden reconstruir todos esos aspectos que queremos que comunique en nuestro diseño. Soporte y reproducción, que esto es importantísimo. No solamente hay diferentes exigencias que tiene la impresión, por ejemplo, por los diferentes papeles. No es lo mismo una tipografía Bodoni, una Didona muy bien, muy contrastada, que se imprima sobre un couché mate muy estucado, que si lo imprimiéramos en un papel bond de 75 gramos. Entonces, ¿qué es lo que le pasa en ese sistema de reproducción? Es diferente a uno u otro y va a influir en la percepción tipográfica. Lo mismo, por obvias razones, es cuando elegimos una tipografía que lo vamos a utilizar sobre todo en pantallas y lo hacemos con un criterio que es muy de impresión, o al revés. Hay que adecuarse al soporte y al sistema de reproducción para elegir la tipografía. De igual manera, de acuerdo al tipo de trabajo que tengamos que hacer con esa tipografía, vamos a considerar lo que yo llamo rendimiento y prestación, es decir, qué tanto me va a servir la tipografía para resolver ciertos problemas que me va a enfrentar el contenido. Bueno, como ven, son
varios de estos aspectos. Si quieren después les paso esta imagen o sáquenle una fotito. Y vamos ahora a empezar a abrir ciertas puertas de cada uno. No sé si vamos a poder desarrollar en profundidad todos, no creo, no hay nada desarrollado en profundidad, pero por lo menos para que se vayan dando una idea de por dónde va la cosa. Vamos a empezar ahí con graded hits, legibilidad. Como les decía, es uno de los tópicos más recurrentes a la hora de la tipografía. Y no por el hecho de que sea recurrente es que lo utilicemos de manera sólida, justamente. Lamentablemente es todo lo contrario. Generalmente escuchamos argumentos basados en legibilidad que primero que no tienen ningún sustento científico o no tienen ningún tipo de evidencia o de repente están basados en lo que dijo alguien, que leyó a alguien, que dijo a alguien, y ese alguien, que fue el único que hizo estos ejercicios, los hizo con ciertas metodologías de, por ejemplo, el siglo XIX o principios del siglo XX, como lo hizo Émile Jabal, que fue el que descubrió los movimientos sacádicos, de cómo leen los ojos, o Miles Tinker, que es uno de los autores más nombrados por muchísimos papers sobre legibilidad, pero son estudios que se hicieron antes de la primera mitad del siglo XX. Entonces ha pasado mucha agua bajo el puente como para seguir recurriendo a los mismos aspectos. Hay muchas cosas que, por ejemplo, estos estudios sí han dado a luz, le han dado luz sobre la tipografía, pero sobre la legibilidad tipográfica, pero hay otras cosas que hemos descubierto que no era tan así, más que se han refutado, de que hay otros factores a tener en cuenta. Entonces, este es como un resumen general de lo que tradicionalmente se habla de legibilidad tipográfica, ¿no? Había ciertos estudios que de repente para elegir una tipografía para texto parece ser que nos funciona muy bien, como por ejemplo lo de la zona fisonómica, ir quitando partes de las letras y enfrentarlos a unos sujetos, a ver qué tanto reconocen, y concluir de esta manera, con este tipo de pruebas, que la mitad superior de la letra de la caja baja tiene más información específica de los caracteres y me permite de esa manera diferenciarlos y no tener que detenerme en ellos para poder sacar la información. Cuanto yo más me detenga, más lenta es mi información, más dependo de la información visual, y entonces de esa manera se corta el flujo de lectura. En legibilidad hay un montón de aspectos a tener en cuenta. Hay una frase muy larga, que no la tengo aquí, que es muy cómica, publicada en una revista de diseño en los años 40, que simplemente es una pregunta entre dos personas y que enumera todas las posibles consideraciones de lo que quiere decir legibilidad. Había también si no me equivoco, era un psicólogo, Herbert Bouma, que empezó a hacer estudios acerca de la visión foveal y parafoveal, es decir, que nosotros cuando vamos saltando haciendo estos movimientos sacádicos con la vista, vamos recogiendo información, y entonces nos posamos ahí y vemos nítidamente en estos puntos donde van saltando los ojos, que son los menores de toda la cantidad del texto. La mayoría del texto no lo vemos nítidamente, lo vemos con la visión parafoveal, que va perdiendo nitidez. Entonces, la teoría es que si la forma de la palabra va a poder, digamos, como en un Gaussian blur, como lo pueden ver, como una visión desenfocada, sigue permitiéndonos reconocer la palabra y sus caracteres, es mucho más específica, favorece también otra vez lo voy a hacer así, legibilidad. ¿Vale? ¿No? Luego también, esto quiere decir que la forma y los dibujos distintivos de alguna manera exageran o permiten que estas diferencias se le puedan sacar provecho a la hora de la lectura.
Y cualquier ajuste y compensación óptica también es importante porque el proceso de lectura, que es un proceso, es un recorrido en el espacio. Y para recorrer de una manera, para generar una velocidad de lectura y que sea placentera y que podamos sacar información, si vamos a mover la vista sobre una secuencia, esta secuencia tiene que proponer cierto ritmo, un ritmo que en tipografía es siempre entre blancos y negros. Entonces, cuando la tipografía tiene esa compensación balanceada del ritmo de negros y blancos, podemos tener la posibilidad de favorecer a su legibilidad, ¿no? Esto es un resumen digamos, del siglo XIX a mediados del siglo XX que se empezaron a hacer cosas. Pero en realidad lo que ahora todo se resume es que no quiero hacer aquí, no quiero profundizar tanto en los aspectos de cómo vemos, pero sí prácticamente lo que vemos son frecuencias de información, que según más lejos o mayor sea mi ángulo o menor sea mi ángulo de visión, esa frecuencia varía. Y entonces me permite anular cierta información y jerarquizar otra. Cuando el ángulo de mi visión o los objetos son más grandes, me permite jerarquizar otros aspectos y anular otro tipo de información. Esto es una síntesis bestial de lo que acabo de hacer de como los últimos 20 años, para lo cual también les recomiendo que ahora les voy a mostrar una charla de un diseñador que es la leche hoy en día sobre legibilidad tipográfica. Entonces, este es de un estudio de los años 80 donde se hablaban de estos diferentes grados de rangos de visión y donde podemos ver que en la imagen más grande hay una F que se nota con claridad y atrás por ahí se empieza a ver que hay una E y más atrás no se sabe que es una mancha. Pero cuando esa misma imagen se reduce, ya podemos ver que empiezan a perderse los detalles y empieza a salir de manera más evidente la forma estructural de la D. Y esto tiene que ver sobre todo con la parte de legibilidad. La legibilidad radica más en la estructura general de la letra que en sus detalles. Y esto viene a colación a tantos debates innecesarios sobre si el patín o no el patín, ¿no? Porque eso terminan siendo unos aspectos que a cierto rango de visión, sobre todo para la lectura, son intrascendentes. Los científicos, sociólogos, psicólogos y otro tipo de científicos tardaron bastante tiempo, sobre todo por su metodología, en poder aceptar este tipo de consideraciones, pero los tipógrafos, justamente por la intuición, por un acercamiento mucho más sensible a la forma tipográfica y otras expresiones formales, ya empezaban a intuir o empezaban a definir como máximas o como reglas del arte tipográfico, ¿no? Uno de ellos, William Addison Dwiggins, que como él era titiritero y hacía marionetas, o puppeteer, más bien hacía marionetas más que títeres, entonces él tenía, las construía y se daba cuenta de ciertos efectos que tenía el público con sus marionetas, que luego llevó ese conocimiento a sus diseños tipográficos, ¿no? Entonces, cuando las marionetas tenían una característica muy definida, tenían un aspecto muy con mucho detalle en sus rostros, el público que se encontraba más lejos del escenario no terminaba de distinguir cosas y a veces hasta incluso entorpecía, producía ruido a nivel de detalles en las caras de los personajes, ¿no? Y las marionetas, en cambio, que tenían los rasgos mucho más marcados, mucho más exagerados, eran mucho más entendibles o, digamos, legibles desde aquellos usuarios sentados en las últimas filas. Entonces, fíjense cómo desde la tipografía podemos ver que tanto detalle viene
quizás para una tipografía de lectura, de cuerpo de texto corrido, quizás no pasa por estos detalles la relevancia o la importancia de lo que va a definir si funciona, si es pertinente o no, sino más bien por la claridad de su estructura, de sus formas. Cuando uno ve esta tipografía, uno dice que no es bastante, digamos, no es bastante estética, pero funciona para que pueda ser leída desde lejos o de un cuerpo pequeño. Esta es la charla de Octavio Pardo Virto, que Octavio yo creo que habrá terminado ya en estas fechas su doctorado sobre legibilidad en la tipografía, que lo hizo con Sophie Beyer en Copenhague, y la Asociación Mexicana de Tipografía, que suele dar conferencias magistrales de manera gratuita a través de Facebook y de Zoom, tuvo la posibilidad de invitarlo y de que él nos pudiera explicar un poco esto, ¿no? La vanguardia en los estudios de legibilidad, y esto lo pueden encontrar en la página de la AMT, en el Facebook, y pueden disfrutarles una conferencia de como 2 horas que vale la pena verla, volver porque tiene una carga de información bestial. Esto es sobre legibilidad, que es un aspecto que hay que tomar en cuenta de la tipografía, pero como les digo, no es lo mismo la legibilidad para un cuerpo de texto pequeño o para un cartel de carretera que la legibilidad para un logotipo en la marquesina de una tienda o en el titular de una revista. Entonces, sí, que hay que considerar en legibilidad, pero hay que ubicar este aspecto según la necesidad comunicativa que tenemos. Hablemos un poco del lector y del usuario. Acá hay que entender que cada persona que puede formar parte de un grupo social, de una tribu, de un segmento, como quieran llamarle, tiene diferentes hábitos de lectura, diferente cultura literaria, y que eso va generando no solamente unas herramientas que le permiten reconocer ciertos rasgos de lo que para él ya es entendible, sino también va valorando y en esa valoración va rechazando otras cosas, ¿no? A veces esto es importantísimo porque podemos atender muchos otros aspectos, pero si no vemos bien qué es lo que el otro sabe o está acostumbrado de la tipografía, aquel que lo va a ver, a veces podemos meter la pata profundamente. Entonces, por decir algo, un lector que está acostumbrado a leer periódicos se adiestra a ciertos anchos de columnas, se adiestra a cierto estilo tipográfico, se adiestra a ciertos cortes de palabras. De igual manera, aquel que lee poesía tiene otro tipo de adiestramiento y a lo mejor una poesía compuesta en una tipografía que no sea tan habitual, le puede causar tanto como sorpresa y curiosidad como rechazo. Entonces hay que tener en claro a quién le estamos apuntando, porque de eso va a depender cómo se interprete nuestra selección tipográfica. Por eso, ¿qué sabemos de los hábitos de lectura de nuestro usuario? ¿Para qué lee? O sea, ¿con qué fin? ¿Con qué fin lee una novela? ¿Con qué fin lee el manual para arreglar el manual de un software, ¿no? Por ejemplo, si alguno de ustedes se quiere leer la guía del usuario de Adobe InDesign, por decir algo, ¿no? Que ya está online. Dudo mucho que empiecen desde los agradecimientos y acaben en el índice final, en el índice analítico, ¿no? No creo que tengan este hábito, sino que van a ir a buscar específicamente ciertas porciones que ustedes esperan encontrar con cierta facilidad. Ese es el objetivo de un manual, no es el objetivo que tiene
la historia de los tipos de imprenta holandeses, donde uno tiene que seguir una cronología y hay otro tipo de hábito o de objetivo de la lectura, ¿no? ¿Cuál es el momento para esa lectura? Hay gente que lee en un momento de calma, hay gente que lee en el momento que tiene, hay gente que lee en el momento laboral, en ese ámbito. Entonces esto también nos va a dar ideas de qué tanto puede hacer la tipografía para favorecer o entorpecer estos momentos de lectura. ¿Cuál es el soporte habitual de la lectura de mi usuario? ¿Lo lee en digital? ¿Lo lee en papel? ¿Lo lee en papel de revista? ¿Lo lee en papel para libros? ¿Cuál es el género literario habitual? Y aquí otra vez volvemos a hablar de esto de los géneros, ¿no? Si está acostumbrado a leer novelas de Alfaguara, de Seix Barral, bueno, puede ser que ya tenga asimilado una estética tipográfica que a él le parece creíble, coherente, y a la que está dispuesto a abrirse para poder ingresar nueva información como aquella que le voy a ofrecer. Es importante saberlo. Es importante saber también porque de ahí podemos generar cierto tipo de innovación sin que sea generador de un rechazo. ¿Cuál es el estilo tipográfico habitual? Que es justamente lo que les acabo de explicar. Todas estas son consideraciones que podemos hacer del usuario y también podemos hacer consideraciones desde lo estético o desde la expresión, es decir, desde aquello que la forma nos puede evocar, desde lo que tiene que ver con lo que concebimos como bello, pero es otro concepto difícil de sujetar, la belleza, pero que sí va relacionado con cierto tipo de cánones, de expectativas y de prestaciones que la forma nos permiten utilizar para poder evocar estas ideas y emociones. Entonces, ¿cómo generamos una manera de abordar la estética y la expresión tipográfica? Es decir, buscamos un aspecto teórico, ¿no? A partir de generar conceptos, buscamos que el contenido pueda tener conceptos que sirvan de guía tanto para la selección tipográfica como para el layout, como para la elección de diferentes recursos que puede tener nuestro proyecto editorial. Y de ahí vamos desarrollando conceptos satélites que puedan ser sinónimos, componentes, descripciones, efectos, ¿no? Y a lo mejor estos conceptos satélites luego encontramos ciertos tipos de relaciones con la tipografía. Por ejemplo, digamos que estoy haciendo un libro, voy a meter la pata, o estoy haciendo un manual sobre el celular más complejo, ¿no? Y a lo mejor lo que quiero justamente es que demostrar estéticamente que no es tan complejo, sino que, digamos, que no es caótico, que no es difícil de acceder, que no es críptico por el hecho que sea complejo. Entonces, si a lo mejor lo que quiero es que sea inteligible, yo buscaría que un concepto satélite fuera claro, que fuera luminoso, que fuera abierto, y a lo mejor eso puedo generar con el peso en la relación tipográfica a partir de hacer una selección tipográfica de tipografía de una variable light o quizás con el color, a partir de imprimirlo en lugar de negro en un gris al 85%, o en un Pantone que disminuya ese efecto. Y entonces, al verse el contenido tan suave, tan delicado, uno tiene otro tipo de percepción emocional con él. No lo percibe como algo que me va a comer, sino como algo que se me ofrece sumiso para ser consumido.
Entonces, adjetivar los contenidos, darle atributos, es una herramienta conceptual que me permite encontrar relaciones con la tipografía. O sea, si, como digo, si mi contenido es rudo y yo quiero evocar la rudeza, bueno, que puede ser el contenido rudo, puede ser contenido pesado, puede ser contenido estridente, y a lo mejor la tipografía ya empiezo a relacionar cómo es una tipografía ruda, cómo es una tipografía pesada, cómo es una tipografía estridente, y ahí voy encontrando estos parámetros para justificar mi selección tipográfica desde una función expresiva. También hay que tener otro tipo de consideraciones, que esto va con la convencionalidad. Yo creo que esta lámina va de aquel lado, mire, me estoy dando cuenta. Que son las consideraciones históricas, por ejemplo, ¿no? La tipografía viene con la humanidad hace más de 500 años, entonces, lo cual no es mucho, pero nos gusta creer que sí lo es. Entonces nos predispone y nos genera arquetipos, es decir, características, digamos, objetos que tienen ciertas características que se instauran como modelos para todos los demás. Todos van al modelo original porque ese es el que mejor sintetiza la esencia de la arquitectura, de la pintura, de la composición, de la tipografía, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia, esos arquetipos han ido mutando para adaptarse a ciertos paradigmas de las sociedades. Entonces, entender a qué época pertenece el contenido también nos puede dar parámetros para la selección tipográfica, ¿no? Una novela de la Inglaterra victoriana puede pedir ciertas tipografías y rechazar otras, ¿no? Que puedan ser demasiado contemporáneas. ¿En qué momento histórico suceden los hechos? ¿A qué época de la historia refiere el texto? Todo esto son puntas también para tener una consideración histórica y poder buscar en el mundo de la tipografía. Porque hay tipografías que nos evocan diferentes cronotopos, diría Bakhtin, si no me equivoco. Es decir, el conjunto de parámetros para situarnos en una historia, en un momento histórico más bien. Hay tipografías que nos evocan el medioevo, el renacimiento, el barroco, etc. Y de esta manera podemos relacionar o evocar esos tiempos. Consideraciones culturales: ¿a cuál escuela del pensamiento corresponde el texto? ¿No? Si de repente hablamos de una tipografía anarquista y una tipografía, por dar un ejemplo burdo, totalitarista, ¿cómo podemos comunicar estas ideas, ¿no? A partir de la selección tipográfica? Cuando cuando el totalitarismo busca centralizar todo lo posible y el anarquismo justamente lo contrario, ¿cómo la tipografía y su propio layout puede evocar estas ideas? ¿Cómo relacionar a un movimiento artístico? Y hay que preguntarse si el contenido tiene alguna posición política, como la que acabo de enumerar, y así podemos buscar o encontrar de una manera subjetiva, pero con una visión subjetiva, pero tratando de encontrar evidencias que la sustenten en la tipografía, podemos decidir meter dentro del grupo de las tipografías existencialistas, o posmodernistas, o artísticas, o minimalistas, etc. Y así podemos generar un sistema de parámetros estéticos, ¿no? Que luego podemos ver dentro de los atributos de la tipografía cuáles de ellos evocan mejor esos parámetros, ¿no? Si quiero algo sobrio, si quiero algo delicado, calmo, que están resaltados aquí, a lo mejor si quiero algo delicado o más bien calmo voy a ponerle un contraste medio, no un contraste alto. Si quiero algo que sea delicado,
no voy a poner un tamaño muy grande o gigante. A lo mejor si fuera elegante pasaría a otro estilo tipográfico, pero entendiendo estos aspectos yo puedo evocar diferentes conceptos con las características tipográficas. Rendimiento y prestación. Esto tiene que ver con el tipo de trabajo que la tipografía se enfrenta. Y es fundamental a la hora de elegir la tipografía. Si probamos 2 o 3 palabras y si probamos un par de tamaños y nos dejamos maravillar por las mieles de la forma, cosa que hacemos muy fácilmente, sobre todo con los hábitos de mirar el Instagram cada 20 minutos, entonces nos perdemos de considerar si esa familia o fuente tipográfica realmente podrá enfrentar el problema que tengo, el problema del contenido que tengo. Vamos a suponer que yo tengo un contenido multilingüe, o más bien multilingüe, no multiscript. Es decir, que tengo diferentes lenguas, que es un contenido que va a salir también, que tiene nombres en checo, que tiene nombres en polaco, que tiene algunas palabras en islandés, o simplemente necesito hacer una edición bilingüe castellano-francés, ¿vale? ¿Tengo los diacríticos para atender ese tipo de trabajo? Si no lo tengo, por más que las mieles de la forma sean el opio más rico, no voy a poder hacer el trabajo. Entonces, es un factor fundamental a tomar en cuenta, si realmente las prestaciones que te da la fuente, como es un mapa de caracteres, atiende lo que yo tengo que enfrentar. ¿Qué pasa con ligaduras? ¿Qué pasa con los guarismos? Si voy a necesitar hacer tablas o no, si voy a necesitar utilizar cifras dentro del cuerpo de texto, pero no con un carácter de cantidades, a lo mejor necesito fuentes elseverianas. El tipo de puntuación y signos no alfabéticos, por marcaciones, por incisos, por justamente todo aquello que resulte del análisis del contenido que yo haga para poder decir esta tipografía reúne o atiende estas necesidades. El rendimiento tiene que ver con las características proporcionales de la tipografía, es decir, tanto el ancho de sus formas como la altura y profundidad de sus ascendentes y descendentes pueden influir en la cantidad de espacio que consuma un determinado contenido. Y esto, si lo llevamos a lo práctico y técnico, en la impresión, puede generar que una elección tipográfica vuelva más costoso por la cantidad de papel que necesite, cantidad de páginas, el mismo libro que si fuera con otra. También esto puede ser muy importante, por ejemplo, para ciertas ediciones que están sujetas a un presupuesto muy ajustado, o, por ejemplo, para un diario, o también para la percepción del lector. O sea, si yo veo que aquí tengo toda esta columna densa de información y que además no acaba, me produce como cierta angustia de que todavía queda más por mi condición de holgazán inherente a la humanidad que llevamos, y en cambio en este caso ya me calma saber de que en un vistazo lo puedo abarcar en su totalidad, ¿no? Entonces, este tipo de efecto que genera en el otro también es importante de tomar en cuenta cuando hablamos de rendimiento tipográfico. Convencionalidad y género. Como les dije anteriormente, hay cierto tipo de prejuicios, es decir, hay conceptos, hay criterios, formas, convenciones que circulan entre los diferentes individuos formando grupos dentro de una sociedad y que
proporcionan acuerdos para entender y valorar nuestra experiencia con los otros y con los objetos, entre ellos los objetos editoriales o tipográficos. Entonces, cuando yo estoy acostumbrado a que cierto tipo de uso tipográfico refiere a cierto momento histórico o cierto tipo de contenidos, me predispongo de una manera para experimentarlo. Digamos, si bien la forma es nuestro procedimiento es buscarle al concepto, buscarle una forma que sea consecuente, es verdad también que hay demasiadas formas en nuestra sociedad visual que ya cargan en sí un concepto preestablecido, ¿no? Entonces, más allá que sepamos que esto es parte de la Biblia de 36 líneas de Gutenberg, y nadie sepa leer aquí latín, nos queda clarísimo que esto tiene que ser contenido religioso, ¿no? Que tiene contenido religioso católico denso, ¿no? Y sin embargo, cuando hablamos de otro tipo de géneros, como el lujo, como la exclusividad, hay la moda, la extravagancia, el despilfarro capitalista. También hay ciertos tipos de géneros tipográficos a los que estamos acostumbrados a vincular esa estética, ¿no? Cuando pensamos en fashion y vemos Harper's Bazaar, revista Vogue, entre otras, vemos que hay un mismo estilo tipográfico que se va reproduciendo, y eso nos genera a nosotros el género para entender. Cuando vemos algo entonces que tiene esas características, tratamos de ponerle dentro de ese género. O cuando yo busco el género habitual y me encuentro que tiene una variación, siempre y cuando no supere lo aceptable, como el algoritmo de Spotify, yo puedo entenderlo como una innovación. Si me voy más allá de lo aceptable para el público, sin duda me generará un rechazo o lo valoraré como algo incoherente y verosímil. Es decir, eso que me estás mostrando no es coherente con lo que dice. Entonces no le creo, empieza a perder valor y me pierde, porque todo lo voy a experimentar con suspicacias. Software. Bueno, aquí tenía que venir otra grande que decía software, pero básicamente la importancia del software, es decir, esa tipografía es un programa digital que se instala en nuestro ordenador. Entonces, tenemos que entender también de que hay en el mundo de los ordenadores hay diferentes tipos de compatibilidades. Compatibilidades con sistemas operativos y compatibilidades con diferentes aplicaciones. Incluso hay aplicaciones que no permiten agregar nuevas fuentes, digamos, ¿no? Entonces, es importante entender que la tipografía es un software porque tenemos que buscar cuál es el formato adecuado de ese software para que esa aplicación pueda reproducirla y entenderla. Un hecho es lo que pasa con las web fonts, ¿no? Las web fonts no son del mismo formato que aquellas que están impresas, por más que puedan tener el mismo dibujo y y las mismas características, el set de caracteres, etcétera, etcétera. Y además, no todos los navegadores, las aplicaciones, leen exactamente todo de todos los formatos. Algunos ni siquiera leen ciertos formatos de web fonts. Entonces, es importante entender la dimensión de que la tipografía digital es un software, porque así como no vamos a poder instalarlo en Word para que pueda tener números elsevirianos, por decirlo, tampoco puede ser que se vea muy bien en
ciertos navegadores si es el navegador habitual de nuestros usuarios. Entonces hay que entender sobre formatos tipográficos también de acuerdo al trabajo que haya que enfrentar. Bueno, acá también me faltó, ahí ya se me movió. Bueno, uso y aplicación dice aquí abajo. En uso y aplicación aquí abajo, que dice, me refiero a estos dos parámetros de la tipografía que tienen que ver con, como dice Luis Siquot, un diseñador legendario de Argentina, que tiene que ver con que si las tipografías van a ser mariposas o si las tipografías van a ser hormigas. Es genial esta analogía porque las mariposas, digamos, son más solitarias y están... tienen todas las cualidades para la contemplación. Están llenas de color generalmente, tienen alas extensas y grandes, se posan en zonas a la vista de nuestros ojos para que podamos admirarlas. Y hay tipografías que son así, o más bien hay usos tipográficos que necesitan de tipografías que sean así. Titulares, logotipos, carteles o digamos marquesinas de tiendas. Hay ciertos usos que necesitan llamar la atención, tipografías que tienen que ser mariposas, pero hay de otras que son las tipografías hormigas, que no están como a la altura de nuestra vista y que no aletean en una tarde primaveral, sino que están muy cerca de la tierra, trabajan en grupo, las vemos muy raras veces las vemos en solitario, si no las vemos en conjunto, y están preparadas para hacer un trabajo muy rudo, ¿no? Que es la de llevar adelante una lectura inmersiva. Entonces, las mariposas, como las tipografías para usos estridentes, son aquellas que tienen formas caprichosas, tienen más contraste, son más angostas, tienen altura de X reducida, espaciado más apretado, y en cambio las que tienen las formas mesuradas, las tipografías con menos contrastes entre sus trazos, que son quizás más anchas para permitir más blancos, son de generosa altura de X para poder dar más información, y tienen espaciado entre cada glifo mucho más abierto. Estas son las tipografías preparadas para cuerpos de texto o más bien hormigas, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, en una exagerada comparación, dos formas tipográficas que están pensadas con estos criterios, ¿no? A la hora de que yo quiera exagerar una cualidad formal porque quiero relacionarla con el logotipo, con las formas de una ilustración, ¿vale? Me voy a concentrar en esas prestaciones que tiene la tipografía para poder darle una aplicación en cuerpos grandes. En cambio, si necesito un uso mucho más de cuerpo pequeño, y quizás ahí, como les dije anteriormente, con la legibilidad, es importante más bien el uso, los factores estructurales de la tipografía, como si tienen los blancos, generosos, si pueden, realmente hay un esqueleto de cada carácter bien definido, más que si este patincito termina curvo o no, o aquello, ¿no? Y en el mundo de la tipografía, en una misma familia, cuando hablamos de escalas ópticas o variables ópticas, hay diferentes fuentes de una familia que están diseñadas para usos a cuerpos mayores, y la misma familia tiene otras variantes diseñadas para usos a cuerpos pequeños. Entonces, siguiendo estos parámetros también nos permiten seleccionar cuáles de las variables de una tipografía deben aplicarse en diferentes elementos del paratexto editorial. Medio y reproducción. Pensaba que la imagen no tenía. En medio y reproducción podemos hablar de esas prestaciones que tiene que tener el soporte, o más bien la tipografía, para sobrevivir en el soporte.
Cuando sale la ofimática, es decir, el conjunto de herramientas digitales para que cada uno desde un ordenador personal pudiera escribir una carta, imprimir en matriz de puntos, ¿no? Allá por los 80s, lo que hace el sistema, lo que hacen las empresas que producían la ofimática y otras empresas que producían fuentes para estas, es tratar de generar versiones digitalizadas o versiones digitales de aquellas tipografías que ya eran conocidas para el usuario, ¿no? Entonces hay una estrategia de convencionalidad que llevaba a las fundiciones, ya ahora digitales, a hacer estas versiones como de Times New Roman, como de Baskerville, como de las 8 millones de Garamons, ¿no? Por ejemplo, había una Apple Garamond allá por los 90, que era la que usaba en general los programas de Garamond, y venía ya los programas de Apple, y venía también ya instalada en el sistema. Claro, pero esas tipografías estaban pensadas con el mismo objetivo de reproducir ciertas características que vayan a salir impresas, pero en el soporte de la pantalla, que poco a poco y cada vez más empezó a hacerse más que más que un medio para llegar a lo impreso, sino el soporte final, muchas de estas tipografías empezaron a demostrar su deficiencia, ¿no? O sea, hoy por hoy todavía, bueno, no, ya no, pero hasta no hace mucho, cuando uno abría un documento nuevo en Word, te ponía por defecto la tipografía Times, ¿no? Lo cual ya con el uso que se hace de los documentos de Word, que pasa por un montón de instancias antes de ser impresa, ya Microsoft ha decidido que no necesita que sea esa tipografía, sino, por ejemplo, Calibri, ¿no? que está diseñada a partir de una estructura de píxeles, y entonces el dibujo está optimizado para que funcione mejor en un soporte de pantallas. Pero al mismo tiempo, como Verdana, que fue la que inauguró como esta línea, permite que la reproducción impresa no sea prácticamente o sea, más bien nada lejana, no me sale el término, nada lejana a su versión en pantalla. Entonces esto me da la tranquilidad como usuario de lo que veo es lo que tengo, what you see is what you get, ¿no? Entonces es importante pensar cuál es el soporte final de reproducción, incluso cuáles van a ser los pasos finales, para entender qué tipografía también tengo que elegir y que no me quede pensando que así como lo veo en el PDF va a quedar genial, cuando va a salir en un papel rugoso que va a absorber un montón de tinta, y los detalles de aquella Didona que yo había elegido como Bodoni se van a expandir y me va a quedar prácticamente como una mecana. Entonces, todo este tipo de cuestiones sobre el sistema de reproducción, sobre los soportes donde se van a reproducir, es importante también para entender cuáles son las tipografías que mejor sobreviven, o más que bien que mejor sobreviven en esas condiciones, sino cuáles son los efectos que puede producir esa tipografía en esas condiciones de soporte y reproducción. Acá está la carátula de uso y aplicación que les decía. Y acá está otra vez. Y acá, como podemos ver, es un poco más, quería ahondar un poco más en esto de la tipografía de las mariposas y las hormiguitas, pero creo que no va a hacer tanta falta. Y aquí quería llegar a licencias y presupuestos, porque esto va muy de la mano. También es un factor importante a la hora de elegir la tipografía, porque a veces nos pasamos buscando sitios donde se descarguen gratuitamente, ¿no? Y sin embargo, lo que hacemos no solamente es afectar nuestro diseño, porque generalmente estas fuentes pirateadas están pirateadas
de extraerse de PDFs, por ejemplo, ¿no? Entonces se generan, luego se extraen todos los caracteres porque los PDFs hacen un subset, es decir, hacen un encriptado de los caracteres y uno los puede extraer la fuente, si es que está completa o no, si es un PDF en inglés, olvídate de lo que necesitamos en español, a lo mejor no tiene todos los signos de puntuación, entonces no los puede extraer y genera una fuente incompleta y sobre todo muy mal espaciada, que es fundamental también a la hora. Pero las licencias, y acá voy a compartir esta pantalla, pueden venir de diferentes maneras, y acá, por ejemplo, cuando yo me suscribo a un servicio, como por ejemplo Adobe Fonts, que viene con el servicio de Adobe en general, yo tengo acceso a todo digamos, catálogo de fuentes, y donde yo puedo tener, aunque tenga estas etiquetas que la verdad que son, a veces funciona bien, generalmente no. Vamos a suponer que yo voy a utilizar esta de Koi, que me parece muy simpática. Yo aquí tengo una sección de licencias donde yo puedo ver y comprobar qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer con esta tipografía. Por ejemplo, todo desde Adobe Font puedo utilizar esta fuente para proyectos de diseño, puedo hacer imágenes, vectores, es decir, sacar cualquier cosa que pueda tener una reproducción impresa, ¿no? Y que yo pueda enviar mi archivo como un PDF, porque la fuente, el software que yo estoy descargando me queda para mí. La publicación en un sitio web, esto genera también como un sistema que contabiliza la cantidad de vistas que tiene. Entonces es, digamos, algo así como un pay-per-view. Uno paga por la cantidad de veces que van viendo la fuente, que gente llega a tu sitio web, y hay paquetes, 10.000 vistas, 20.000 vistas, y uno puede ir más o menos escalando de acuerdo al tipo de visitas que tenga a su sitio. Puedes incrustar fuentes en el PDF para ver e imprimir, puedes utilizar en videos y puedes ver, y dice aquí, muchos más. Pero, por ejemplo, una cosa que muchas tipografías de este sistema no puede hacer, a lo mejor aquí en las cosas frecuentes, es que, por ejemplo, para un EPUB, para un libro electrónico, por ejemplo, si yo quiero utilizar cierta tipografía en Kindle, yo puedo poner una tipografía en este Kindle, una tipografía propia, una tipografía que yo quiera que sea custom para mi diseño, para mi libro, y no que utilice del catálogo que tienen en Amazon. Pero, ¿qué pasa? Adobe no te permite hacer una incrustación, es decir, cuando uno hace eso es como un pequeño sitio web, entonces hay una carpeta de un EPUB o de un Kindle donde se guardan las fuentes. Tú no puedes hacer eso con Adobe Fonts. Entonces directamente el sistema de sincronización que tienen te lo impide y nunca vas a poder exportar un EPUB con una fuente de Adobe, al menos que pagues la plusvalía necesaria para hacerlo, ¿no? Hay otro tipo de licencias, como por ejemplo, aquí estamos en MyFonts, vamos a ver la nueva versión variable de Linotype, y de Helvetica, donde podemos ver aquí que hay licencias para desktop, para web fonts, para digital ads, para EPUB. Entonces, ¿cómo es, por ejemplo, para EPUB? Web fonts, app EPUB, que puedes usar en una licencia, en un EPUB, en un libro electrónico, una publicación como cualquiera, sea un ebook, newspaper, papá, lo que sea. Entonces, la licencia está basada en el número de publicaciones. Entonces, generalmente, cada licencia que uno compra aquí incluye para que tú puedas poner en un EPUB, es decir, en un título, y se pueda descargar. Si tú estás diseñando una colección, la licencia que hay que pagar para usarla tiene que responder a cada uno de los títulos de esa colección. Entonces, si yo creo que compro una tipografía, esta helvética, para usarla y pago los 399 € y lo pongo en mi EPUB,
Luego, si saco otro título de la misma colección, tengo que volver a pagar la licencia. ¿Me explico? Por eso va relacionado con el presupuesto. También hay otros sistemas, como por ejemplo el sistema este es uno, el que yo más utilizo, que es el sistema de Font Stand, que era el que se me había colgado y me hizo reiniciar, que este es un sistema de rentas tipográficas. Entonces uno puede buscar una tipografía, puede buscar por fundición, por como sea. Por ejemplo, voy a venir aquí Loretta, y yo puedo también en la manera de como un CRM, es decir, que hay un código que encripta la tipografía y en la aplicación tiene la llave que lo desencripta. Entonces tú puedes usar en tu sistema esa tipografía porque tiene la llave que lo desencripta, ¿no? Es lo mismo que le pasa cuando te bajas un libro de Amazon, ¿sí? En tu Kindle tú puedes verlo, pero no le puedes pasar a ninguno porque no tiene esa llave que lo desencripta. Entonces, yo puedo rentar los dos estilos a $28 al mes, o puedo rentar un estilo determinado, ¿no? Por $5 al mes. Entonces, por ejemplo, ¿no? Y así hay diferentes modelos. Entonces, una vez que yo cumplo el año de haber rentado todo el año, ya tengo la licencia completa de la fuente, ya lo puedo utilizar todo lo que quiera, ¿no? Pero esto es un modelo también interesante. Por ejemplo, si tú estás viendo que hay un proyecto que tiene que salir a tal fecha y necesita utilizar, por ejemplo, tiene que llegar a la Feria del Libro ahora en diciembre, ¿vale? Y tú lo tienes que trabajar, bueno, tú empiezas a contabilizar que estamos ahora, empieza octubre, noviembre, 2 meses. Bueno, puedes decir, voy a utilizar esta medium o esta tipografía Loretta regular y la Loretta itálica, van a ser 5, 10 dólares al mes, son $20 que voy a necesitar de renta tipográfica por los 2 meses que me lleva el proyecto. Durante esos 2 meses yo la puedo utilizar a diestra y siniestra, luego exporto los PDF, sale todo como quiera, y luego la tipografía ¡pum!, se me desactiva porque cumple la licencia que contraté, que es de renta. También yo lo puedo probar libre por 3 horas, y yo lo puedo tratar de preparar todos mis archivos y hacer una prueba tipográfica de 3 horas, imprimir, sacar, probar. No tiene ninguna de las Fs de Font Stand, entonces tiene algunos caracteres limitados para que no te la puedas convertir a curvas y piratearte, digamos, ¿no? Lo cual intenté. Entonces, estos son algunas de las diferentes consideraciones que me parece que hay que tener en cuenta para el proceso de selección tipográfica. Y que es interesante poder verlos, analizarlos y razonarlos para que de esa manera se nos hacen evidente y poco a poco con el uso y la práctica lo vamos asimilando y luego de una manera más intuitiva podemos acercarnos a estos criterios de selección tipográfica. Hasta aquí no me quiero extender nada más, creo que ya me pasé muchísimo del tiempo que me habían invitado, así que cualquier duda que tengan, algo que quieran comentar, lo pueden hacer ahora, pero siempre me pueden escribir, y voy a aprovechar ahora también para volverles a poner este esquema de los parámetros tipográficos, que con gusto se los puedo compartir sin ningún problema. Pero esto es lo que estuvimos viendo más o menos de las puertas que creo que hay que tocar y abrir a la hora de seleccionar una tipografía. Y voy a ponerle mis datos aquí, voy a dejar de compartir, así me pueden hacer preguntas. Adelante, no sé si alguien tenga alguna pregunta para Javier. Que no les dé pena. Que no les dé pena, y que también es la mejor manera en que, digamos, pueden agradecer tanto a Manolo
por esta gentil invitación y por esta iniciativa, y a mí también, por el tiempo invertido para compartirles estos modestos conocimientos. Si hay interacción, es lo mejor que le puede pasar al ponente. Así que, por favor, invitados están a hacerme preguntas. Voy a poner aquí en el chat, puede ser, Manolo, ahí pongo mi Sí, sitio web. Si tienen alguna consulta, pueden escribirme, lo pueden seguir ahí en redes sociales. Y puedo pasar sí, mi publicidad de, adelante. de cursos. Sí, adelante. Ya Bueno, les compartí el link a tu curso al curso básico que tienes de InDesign, ok. pero pues puede ser a cualquiera de los otros que tienes. Entonces, es más, Perfecto. platícales del que gustes. Bueno, si quieren les voy a mostrar aquí, ya que les pongo acá. Esta es mi oferta de cursos que tengo en línea, lo digo porque de repente ahí también me pueden agradecer de esa manera. Les voy a compartir la pantalla de vuelta porque así les puedo mostrar aquí. Aceptar. Acá estamos en el mundo de las cookies, de este lado del continente, del mundo. Bueno, entonces, yo he hecho bastantes cursos de formación, como ya explicó Manolo, pero en doméstica justamente tengo 3 cursos. Tengo un curso de composición para el diseño gráfico, que esto digamos, aborda el lenguaje visual y lo sintetiza en aquellos parámetros o criterios que considero al menos fundamentales para poder abordar cualquier proyecto de diseño, sea editorial o de identidad o web, pero que estos parámetros del lenguaje visual son como transversales de cualquier área. Entonces, acá los detallamos y lo vemos y lo detallo con muchos ejemplos y luego aplicados a un proyecto que se va llevando a lo largo de todo el curso. Este otro es de diseño editorial automatizado con Adobe InDesign. Aquí es como para un nivel intermedio, intermedio un poquito avanzado, o sea, seguro sales avanzado, pero es por lo menos para que ya alguien que ya tenga, que haya probado un poco InDesign, donde tú vas a conocer diferentes herramientas internas y externas de InDesign para preparar como un flujo de trabajo editorial y poder hacer toda esa parte talachera conocida del mundo de la edición, formación, corrección, ajustes, cambios, y que es muy tediosa y poco creativa y por eso también es frustrante, poder hacerlo de una manera mucho más rápida y controlada, sin que eso haga perder la coherencia de tu diseño. Y el InDesign desde cero, que es uno de los basics de InDesign, de doméstica. Aquí lo que se ofrece es información, digamos, es como la visión del InDesign desde un usuario y que trabaja hace 20 años en el diseño editorial. Lo que tienen los manuales es de cualquier programa, que son muy completos, pero son documentaciones de desarrolladores. Es decir, hay la mitad de cosas que generalmente no lo vas a usar y la otra mitad de la mitad está explicada de una manera que no le das la relevancia, ¿no? Entonces, lo que yo hago acá es un curso extenso donde explico cómo se trabaja con InDesign o las cosas que me hubiera gustado saber de InDesign, que me hubiera gustado que me lo explicaran antes. Es un curso hecho para mí, para mi yo del pasado, digamos. Así que creo que si te interesa el diseño editorial te puede interesar saber qué es lo fundamental de la herramienta y cómo se manejan ciertas cosas, ¿no? Muchas contenidos adicionales también hay en cada curso, entonces se toca por ahí un tema y luego
hay links o documentación para poder expandir ese contenido. Pero ahí en el link que les pasé en el chat, pueden visitar esa página y desde ahí directamente ven el tráiler de lo que les interesa, el resumen más completo y van directamente si les interesa el curso.